¿Recuerdas aquella vieja camioneta que tenía tu abuelo? ¿Aquel que parecía correr para siempre sin importar cuánto abuso recibiera? Bueno, resulta que algunos camiones realmente se construían de manera diferente en el pasado. Si bien los camiones modernos están repletos de tecnología y características de comodidad, hay algo que decir sobre la confiabilidad simple y a prueba de balas de los modelos más antiguos que simplemente se niegan a morir. Hoy vamos a contar 10 camiones antiguos que fueron construidos para durar para siempre. Y es muy posible que hayas visto la mayoría de ellos todavía circulando por la carretera décadas después de haber salido de la línea de montaje. Así que abroches el cinturón y emprendamos un viaje a través de la historia automotriz para descubrir qué camiones realmente se ganaron su estatus legendario. Y oye, si disfrutas de este viaje al pasado, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Realmente ayuda al canal. Número 10. International Harvester Scout. Es posible que el International Harvester Scout no sea el primer camión que te viene a la mente cuando piensas en confiabilidad, pero aquí está la cuestión. Estas bestias eran prácticamente indestructibles. Fabricado entre 1961 y 1980, el Scout fue la respuesta de International Harvester al Jeep CJ. Pero adoptaron un enfoque diferente. En lugar de hacerlo ligero y ágil, lo construyeron como un tanque. El cuerpo era de acero grueso. El marco era enorme. Todo estaba sobreconstruido. Y es exactamente por eso que todavía los vemos hoy en día. El Scout vino con varias opciones de motor a lo largo de los años, pero el más legendario fue el 345 CIC en V8. Este motor fue diseñado originalmente para camiones de servicio mediano y equipos agrícolas. Piénsalo por un segundo. Pusieron un motor de tractor agrícola en un vehículo de consumo. No fue rápido, no era un vehículo de bajo consumo de combustible, pero funcionaba eternamente. Se sabía que estos motores podían recorrer 300,000 millas sin necesidad de reconstrucción. Algunos propietarios informan que el motor original tiene más de 500,000 de millas. Pero lo que hizo especial al Scout no fue solo el motor. Fue toda la filosofía detrás de su construcción. International Harvester era principalmente una empresa que fabricaba equipos agrícolas y camiones comerciales. No sabían cómo construir cosas que se rompieran. Cada componente fue diseñado con un objetivo: sobrevivir a cualquier cosa. Las cajas de transferencia eran a prueba de balas. Los ejes eran enormes. Incluso las bisagras de la puerta estaban sobrediseñadas. El Scout tenía otra ventaja: la sencillez. No había computadoras, ni sistemas de emisión complejos, ni nada electrónico. Si algo se rompía, lo cual era raro, cualquier mecánico con herramientas básicas podía arreglarlo. Las piezas eran intercambiables con otros vehículos internacionales, incluidos sus grandes camiones comerciales. Esto significaba que las piezas siempre estaban disponibles y eran relativamente baratas. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. En la década de 1970, cuando otros fabricantes reducían su tamaño y añadían complejidad para cumplir con los estándares de emisiones, International siguió fabricando el Scout de la misma manera. Hicieron pequeñas actualizaciones, claro, pero la fórmula básica nunca cambió. Carrocería pesada de acero, sistemas mecánicos simples, todo sobreconstruido. Esta obstinada negativa a cambiar es exactamente la razón por la que los Scouts de la década de 1960 son tan confiables como los de finales de la década de 1970. Hoy en día, encontrar un Scout es cada vez más difícil, pero no porque se haya descompuesto. Es porque los propietarios no los venden. Una vez que tienes un Scout, entiendes por qué son especiales. No son bonitas, no son cómodos. Son ruidosos. Y son difíciles de manejar, pero sobrevivirán a usted, a sus hijos y, probablemente, a sus nietos. Y en un mundo de obsolescencia programada, hay algo hermoso en un camión que simplemente se niega a morir. Número 9. Chevrolet K5 Blazer, 1973-1991. La Chevrolet K5 Blazer es una de esas camionetas que parece desafiar las leyes de la mortalidad automotriz.
Introducida por primera vez en 1969, fue la generación 1973 a 1991 la que realmente se ganó su reputación como una fuerza imparable. Los ingenieros de GM no se propusieron crear un vehículo inmortal. Solo querían competir con el Ford Bronco. Pero en algún punto del camino, accidentalmente crearon una leyenda. El secreto de la longevidad del K5 comienza con su base, la plataforma de carrocería cuadrada de GM. No se trataba de un diseño especializado y único. Era la misma arquitectura básica utilizada en las camionetas Chevy y GMC de la época. Eso significaba dos cosas. En primer lugar, todo estaba sobreconstruido para poder soportar las tareas de un camión de trabajo. En segundo lugar, había piezas por todas partes. Uno podía entrar en cualquier depósito de chatarra de Estados Unidos y encontrar lo que necesitaba, pero la verdadera magia estaba bajo el capó. El K5 venía con varias opciones de motor, pero el quinto 8 de bloque pequeño de 350 centímetros cúbicos era la opción ideal. Podría decirse que este motor es uno de los mejores motores automotrices jamás producidos. Sencillo, confiable y fácil de trabajar. Hoy en día se siguen fabricando piezas porque muchas de ellas siguen funcionando. No era raro que estos motores alcanzaran las 300.000 millas con un mantenimiento básico. Algunos han ido mucho más allá. Las opciones de transmisión eran igualmente a prueba de balas. Las automáticas TH350 y TH400 eran prácticamente indestructibles si se mantenían adecuadamente. Las transmisiones manuales, incluida la SM465 de 4 velocidades, eran aún más duras. Se trataba de transmisiones de camiones diseñadas para uso comercial. Con un Blazer K5 relativamente ligero, estaban prácticamente sin estrés. Lo que realmente diferenció al K5 fue su simplicidad. El sistema eléctrico era básico. No habrá computadoras hasta el final de la producción. Sin sistemas de vacío complejos. Todo era mecánico y sencillo. Un mecánico de árboles de sombra podría diagnosticar y solucionar casi cualquier problema con herramientas manuales básicas. Compare eso con los vehículos modernos, donde se necesitan miles de dólares en equipos de diagnóstico solo para descubrir por qué está encendida la luz de verificación del motor. El diseño de la carrocería también ayudó. A diferencia de los vehículos modernos con curvas complejas y parachoques integrados, el K5 era todo líneas rectas y piezas atornilladas. Se quitaron los guardabarros y las puertas. La parte superior de fibra de vidrio removible se puede reemplazar si está dañada. Incluso el óxido, enemigo de todos los vehículos antiguos, se podía eliminar con relativa facilidad porque los paneles tenían formas simples que cualquier taller de carrocería competente podía recrear. Aquí hay algo que la mayoría de la gente no se da cuenta. GM mantuvo el diseño básico del K5 prácticamente sin cambios durante 18 años. Claro, actualizaron la parrilla y agregaron algunas características, pero la estructura sigue siendo la misma. Esto significó intercambiabilidad de piezas a lo largo de casi 2 décadas de producción. ¿Necesita una puerta para su modelo 1988? Una de 1975 se atornilla directamente. Hoy en día, no existe tal tipo de compatibilidad de piezas. El K5 Blazer representa algo que hemos perdido en el diseño automotriz moderno. La idea de que un vehículo debe poder repararse indefinidamente. Los camiones de hoy pueden ser más capaces, más cómodos y más eficientes, pero cuando algo se rompe, a menudo significa reemplazar módulos o sistemas completos. El K5 se puede mantener en funcionamiento para siempre con herramientas básicas y determinación, y miles de propietarios están haciendo exactamente eso. Número 8, Ford Serie FS, 1948-1952. Cuando Ford presentó la Serie F en 1948, no estaban tratando de crear un vehículo de estilo de vida o un símbolo de estatus. Estaban construyendo una herramienta. Una herramienta para agricultores, contratistas y propietarios de pequeñas empresas que necesitaban algo que funcionara todos los días sin fallas. Lo que crearon fue la primera generación de lo que se convertiría en el camión más vendido en Estados Unidos.
Pero lo más importante es que crearon algo que todavía seguiría funcionando 75 años después. Estos camiones eran simples hasta el punto de ser primitivos para los estándares actuales. El motor más popular fue el Quinto 8 de cabeza plana de 239 pulgadas cúbicas. Para los estándares modernos, tenía un poder ridículo. Alrededor de 100 caballos de fuerza en un buen día. Pero aquí está el problema con los motores de cabeza plana. Son casi indestructibles. El diseño es tan simple que hay muy pocas posibilidades de que algo salga mal. Sin válvulas en cabeza, sin trenes de válvulas complejos, solo un bloque de hierro con pistones que suben y bajan. Las opciones de transmisión eran igualmente básicas. La mayoría venía con una transmisión manual de 3 velocidades, sin sincronizador. Tuviste que hacer doble embrague para cambiar a una marcha más baja. Pero estas transmisiones fueron construidas como bóvedas de banco. Los engranajes fueron cortados de acero sólido. Las cajas eran de hierro fundido. Fueron diseñados para soportar el torque de los camiones en funcionamiento y en condiciones normales de uso prácticamente no sufrieron estrés. No es raro encontrar estos camiones con transmisiones originales, nunca reconstruidas, que todavía funcionan perfectamente después de 7 décadas. Lo que realmente hizo que estos camiones duraran fue la filosofía de construcción. A Ford no le preocupaba el ahorro de peso ni el ahorro de combustible. El gas era barato y los clientes querían durabilidad, por lo que todo estaba sobreconstruido. Los marcos eran diseños de escaleras enormes que podían soportar mucho más de lo que el camión podría llevar. Los cuerpos eran de acero grueso. Incluso los estribos eran de un metal de calibre grueso que podía soportar el peso de un hombre adulto saltando sobre ellos todos los días. Mención especial merece el sistema eléctrico. Era de 6 VT, lo cual parece primitivo ahora, pero era muy simple. Un generador, no un alternador, un regulador de voltaje mecánico, encendido por puntos, sin electrónica alguna. Si algo eléctrico fallaba, lo cual era raro, se podía arreglar con herramientas manuales básicas y un multímetro. Muchos de estos camiones todavía utilizan sus componentes eléctricos originales. Pero esto es lo realmente notable, estos camiones fueron utilizados muy duro. En aquella época no eran vehículos de colección mimados. Ellos transportaron cargas. Ellos araron los campos. Fueron conducidos en condiciones que destruirían los vehículos modernos. Y aún así, hoy en día sobreviven miles. No se trata de caravanas restauradas, sino de camiones en funcionamiento que todavía se ganan la vida en granjas y ranchos de todo Estados Unidos. La serie FS de 1948 a 1952 estableció un modelo que Ford seguiría durante décadas. Hazlo simple, hazlo fuerte y hazlo reparable. Es una filosofía que se ha abandonado en gran medida en la búsqueda de la eficiencia y las prestaciones. Pero estos viejos camiones demuestran que a veces lo más simple realmente es mejor. Cuando veas a uno de estos veteranos todavía trabajando hoy, recuerda que no está sobreviviendo a pesar de su diseño primitivo. Sobrevive gracias a ello. Número 7. Dodge Power Wagon, 1946 a 1968. La Dodge Power Wagon es la camioneta que no moriría. Dodge, que nació a partir de los camiones militares de la Segunda Guerra Mundial, específicamente la serie WC, decidió civilizar su diseño militar para uso civil en 1946. El resultado fue posiblemente la camioneta más resistente y sobreconstruida jamás vendida al público. Esto no era solo una estrategia de marketing. Había un camión diseñado para sobrevivir a los bombardeos de artillería, y básicamente lo pintaron de un color diferente y se lo vendieron a los agricultores. El vehículo eléctrico fue diseñado de manera ridículamente sobredimensionada para uso civil. Los rieles del bastidor eran enormes. Los ejes fueron diseñados para soportar el doble de peso que jamás verían en manos de civiles. La caja de transferencia era un monstruo de hierro fundido que probablemente podría sobrevivir al impacto directo de un meteorito. Todo en él gritaba dureza de grado militar porque eso era exactamente lo que era. El motor era un 6 cilindros de cabeza plana de 230 pulgadas cúbicas que generaba alrededor de 94 caballos de fuerza. Patético para los estándares actuales.
Pero este motor fue diseñado para la confiabilidad militar, no para la velocidad. Tenía que funcionar con un combustible terrible. Tuvo que empezar con temperaturas extremas. Tuvo que funcionar durante horas a toda velocidad sin sobrecalentarse. En uso civil, apenas funcionaba. Estos motores regularmente recorrieron 200.000 millas sin necesidad de realizar trabajos importantes. Y eso fue con los estándares de petróleo y mantenimiento de la década de 1940. Lo que hizo que el Power Wagon fuera realmente especial fue su sistema de tracción en las 4 ruedas. Este no era un sistema a tiempo parcial diseñado para el mal tiempo ocasional. Se trataba de una instalación militar de tiempo completo diseñada para condiciones de combate. El eje delantero era una enorme unidad Dana. La caja de transferencia tenía una toma de fuerza para hacer funcionar el equipo. Incluso viene con un cabrestante con capacidad de 7.300 libras como equipo estándar. Piénsalo. Un cabrestante de fábrica en 1946. La carrocería era otra historia completamente distinta. Mientras otros fabricantes comenzaban a diseñar sus camionetas, Dodge siguió construyendo el Power Wagon como un vehículo militar. Paneles planos, cabezas de tornillos expuestas, todo era función antes que forma. Pero este diseño utilitario tenía una enorme ventaja. Todo era reparable. Los paneles eran planos, de modo que se podían martillar para sacarlos si estaban abollados. Piezas atornilladas y desatornilladas. No se soldó nada donde no era necesario. Esto es algo que podría resultar impactante para los compradores de camiones modernos. Dodge construyó esencialmente el mismo camión durante 22 años. Claro, hicieron actualizaciones menores, pero un Power Wagon de 1946 y un Power Wagon de 1968 eran básicamente idénticos. Mismo bastidor, mismos ejes, mismo diseño básico de motor. Esto significó una increíble intercambiabilidad de piezas y una base de conocimientos que abarcó generaciones. Tu abuelo sabía cómo arreglarlo y tú también. La reputación de confiabilidad del Power Wagon se volvió legendaria. Estos camiones se utilizaron en las condiciones más extremas imaginables. Campos petrolíferos, operaciones madereras, sitios mineros, lugares donde una avería significaba graves consecuencias, y ellos seguían funcionando. Incluso hoy en día, hay vehículos eléctricos que siguen funcionando para ganarse la vida y no se encuentran en colecciones. Después de más de 75 años, todavía siguen haciendo lo que fueron diseñados para hacer. El Power Wagon original representa algo que hemos perdido. La idea de que un camión debe construirse según especificaciones militares para uso civil. Fue sobreconstruido hasta un grado casi ridículo. Era incómodo, lento y consumía poco combustible, pero era imparable. Y en un mundo donde los camiones se han convertido en vehículos de lujo, hay algo puro en un camión que simplemente fue construido para funcionar para siempre. Número 6, GMC Sierra Grande, 1973 a 1987. La GMC Sierra Grande a menudo queda eclipsada por sus hermanas Chevrolet, pero aquí está la cuestión. Los camiones GMC de esta época en realidad fueron construidos más resistentes. GMC se posicionó como la marca orientada al trabajo de nivel profesional y Sierra Grande lo demostró. Estos camiones no eran simplemente Chevrolet con otra marca. Tenían componentes más resistentes, marcos más fuertes y, en general, estaban construidos para un uso más intensivo. Y se nota en cuánto siguen trabajando hoy en día. La Sierra Grande fue parte de la generación de carrocería cuadrada de GM, pero GMC llevó las cosas un paso más allá. Las características estándar que eran opciones en las camionetas Chevrolet vinieron de serie en las GMC. Suspensiones más pesadas, radiadores más grandes, ejes traseros más fuertes. Fue como si a los ingenieros de GM se les hubiera dado permiso para sobreconstruir todo, y se tomaron ese permiso en serio. Debajo del capó, normalmente encontrarás un V8 de 350 o 454 pulgadas cúbicas. Ambos eran legendarios por su confiabilidad, pero en las aplicaciones de GMC, a menudo estaban ajustados para lograr mayor torque y durabilidad en lugar de potencia máxima. Los sistemas de refrigeración eran sobredimensionados.
Los sistemas eléctricos eran más pesados. Incluso los alternadores solían tener una potencia mayor que los modelos Chevrolet equivalentes. No se trataba simplemente de diferencias de marketing. Estas fueron mejoras mecánicas reales. Las transmisiones cuentan una historia similar. Si bien las camionetas Chevrolet pueden venir con una transmisión automática TH350, las GMC a menudo tienen la más robusta TH400 como equipo estándar. Las opciones de transmisión manual eran típicamente las versiones de servicio pesado. La transmisión manual de 4 velocidades SM465 que se encuentra en muchas Sierra Grandes estaba tan sobredimensionada que se usaba en camiones de servicio mediano. En una camioneta de media tonelada, era prácticamente a prueba de balas. Pero lo que realmente diferenció a Sierra Grande fue la atención al detalle en la construcción. Los arneses de cableado eran de calibre más grueso. Los sujetadores eran a menudo de mayor tamaño. Se reforzaron los soportes de la carrocería. Es como si alguien hubiera revisado el contenedor de piezas y hubiera mejorado todo un nivel. Estas pequeñas mejoras se sumaron para crear un camión que podía soportar más abuso y durar más que la competencia. El estilo también ayudó a la longevidad. El diseño de carrocería cuadrada no era solo una cuestión de apariencia. Esas líneas rectas significaban una fabricación sencilla y reparaciones fáciles. Los paneles de la carrocería eran en gran parte planos. Los parachoques eran de acero cromado y podían resistir golpes. Incluso los interiores fueron construidos para durar, con asientos de vinilo pesado que podían soportar ropa de trabajo y cinturones de herramientas sin romperse. Aquí hay un detalle que la mayoría de la gente pasa por alto. GMC utilizó una mejor prevención de la oxidación que la mayoría de los fabricantes de la época. La capa base de fábrica era más gruesa. Los agujeros de drenaje estaban mejor ubicados. El sellador de costura se aplicó más generosamente. En el cinturón oxidado, donde la sal devora los camiones, los Sierra Grandes a menudo sobreviven más tiempo que sus competidores. No fue perfecto, pero fue mejor que la mayoría. Hoy en día, encontrar un Sierra Grande es cada vez más difícil, pero no porque se hayan estropeado todos. Es porque los que sobreviven siguen trabajando. Los agricultores todavía los utilizan. Los contratistas todavía transportan material consigo. Ya no son bonitas, pero corren. Y ese es el testimonio definitivo de su calidad de construcción. Un camión que todavía puede rendir sus frutos después de más de 40 años no solo está bien construido, sino que es excepcional. Número 5. Jeep Yaris Gladiator. 1963-1987. El Jeep Gladiator es la camioneta que el tiempo olvidó, pero la falla mecánica no. Si bien todo el mundo recuerda la serie CJ y el Cherokee, la camioneta Gladiator siguió cumpliendo silenciosamente su función de ser prácticamente indestructible. Fabricada durante 24 años con cambios mínimos, esta camioneta encarnaba todo lo que hacía legendarios a los viejos Jeeps. Sencillez, dureza y capacidad de sobrevivir a cualquier cosa. El Gladiator era único en el mundo de los camiones. Mientras otros fabricantes buscaban comodidad y estilo, Jeep se mantuvo fiel a lo que sabía hacer y construyó vehículos que pudieran resistir el apocalipsis. El diseño del chasis era de tipo escalera completamente encajonada, más resistente que el de la mayoría de los camiones de 1 tonelada de la época. La carrocería estaba montada sobre bujes de goma que permitían su flexión sin agrietarse por tensión. Todo en él fue diseñado para un uso extremo. Las opciones de motor variaron a lo largo de los años, pero los motores AMC de 6 cilindros en línea fueron las estrellas. Los motores 6 cilindros en línea de 232 y 258 litros eran legendarios por su fiabilidad. Estos motores fueron sometidos a una tensión insuficiente en la aplicación Gladiator. Generaron la potencia adecuada, pero lo más importante es que la lograron para siempre. El diseño era tan bueno que se siguieron produciendo variaciones en los Jeeps hasta 2006. Eso supone una vida útil de 40 años para un diseño de motor básico. El sistema de tracción en las 4 ruedas era puro Jeep. Ejes Dana delanteros y traseros, caja de transferencia a prueba de balas. Todo era mecánico sin ningún aparato electrónico que pudiera fallar.
Los bujes delanteros tenían bloqueo manual, lo que significaba una cosa más que no podía romperse. No era conveniente según los estándares modernos, pero era confiable. Y en un gladiador, la confiabilidad superaba todo lo demás. Lo que realmente hizo especial al Gladiator fue su versatilidad. Viene en múltiples longitudes de distancia entre ejes, desde compacto hasta tamaño completo. Puedes conseguir una cabina normal o una cabina doble, con caja corta o caja larga. Pero independientemente de la configuración, todas compartían el mismo ADN resistente, el mismo cuadro sobreconstruido, las mismas transmisiones confiables y la misma filosofía de diseño simple y solucionable. El diseño de la carrocería era típicamente Jeep. Paneles planos, tornillos expuestos, todo era funcional. Pero esta simplicidad tenía enormes ventajas para la longevidad. La reparación del óxido fue sencilla porque los paneles tenían formas simples. Se desatornillaron las piezas dañadas y se atornillaron las nuevas. Incluso los daños causados por colisiones importantes podrían repararse con herramientas y habilidades básicas. Pruebe esto con las curvas complejas y las estructuras integradas de un camión moderno. Esto es lo que es destacable: Jeep fabricó esencialmente el mismo camión durante casi un cuarto de siglo. El modelo de 1963 y el modelo de 1987 eran fundamentalmente idénticos. Mismo diseño de cuadro, misma carrocería básica, mismos sistemas mecánicos. Esto significó piezas increíbles, disponibilidad y base de conocimientos. Cualquier mecánico que trabajara en Jeep sabía cómo arreglar un Gladiator sin importar su año. La reputación del Gladiador se construyó en las condiciones más duras. Estos camiones eran los favoritos de los carteros rurales, las empresas de servicios públicos y cualquiera que necesitara pasar sin importar las condiciones. No eran rápidos. No estaban cómodos. Eran ruidosos y avanzaban como carros de madera. Pero ellos empezarían cada mañana y te llevarían a casa cada noche. En lugares donde la confiabilidad significaba supervivencia, el Gladiator era el camión elegido. Hoy en día, los gladiadores se están volviendo objetos de colección, pero muchos siguen siendo camiones en funcionamiento. No es raro encontrar uno con 300.000 millas todavía en servicio en la granja. Cada vez es más difícil encontrarlos porque los propietarios no los venden. Si tienes un camión que ha sido confiable durante 40 años, ¿por qué lo harías? El Gladiador demuestra que a veces la mejor ingeniería es la ingeniería más simple. Número 4. Chevrolet C10, 1967 a 1972. El Chevrolet C10, 1968 a 1972, representa el máximo diseño de camionetas estadounidenses, no porque fuera el más avanzado o el más capaz, sino porque alcanzaba el equilibrio perfecto entre simplicidad y funcionalidad. Estos camiones se construyeron durante una época en la que los fabricantes esperaban que los vehículos duraran. Y se nota. Hoy en día, estos ya no son solo vehículos de colección. Miles de personas siguen conduciéndolos a diario, lo que demuestra que el buen diseño es atemporal. La genialidad del C10 residía en su simplicidad. La carrocería era toda de acero, sin revestimiento de plástico ni curvas complejas. El marco tenía un diseño de escalera simple que cualquier soldador competente podía reparar. La suspensión era básica pero efectiva. Muelles helicoidales delante, ballestas detrás, sin bolsas de aire, sin ajustes electrónicos, solo componentes mecánicos honestos que hicieron su trabajo sin problemas. Debajo del capó, normalmente encontrarás un motor de 6 cilindros en línea o un V8 de bloque pequeño. El motor de 6 cilindros y 250 pulgadas cúbicas era prácticamente a prueba de balas, conocido por funcionar eternamente con un mantenimiento mínimo. Pero el 350 V8 era el punto ideal. Suficiente potencia para cualquier tarea, suficientemente simple para que cualquiera pueda trabajar en ello. Estos motores estaban sometidos a mucha presión en el relativamente ligero C10, lo que significaba que duraban y duraban y duraban. Las opciones de transmisión eran igualmente robustas. La transmisión manual de 3 velocidades era básica pero irrompible. La de 4 velocidades era mejor.
Pero incluso las opciones automáticas, como la TH350, estaban sobredimensionadas para la aplicación. No se trataba de transmisiones de alto rendimiento llevadas hasta sus límites. Eran unidades de uso comercial que avanzaban lentamente, razón por la cual muchas sobreviven cientos de miles de kilómetros. Lo que hizo que el C10 fuera realmente especial fue su tamaño perfecto. Ni demasiado grande, ni demasiado pequeño. Podía realizar un trabajo real, pero aún así era manejable como vehículo de uso diario. La caja era lo suficientemente grande para transportar cargas pesadas. La cabina era lo suficientemente cómoda para viajes largos. Dio en el clavo con ese punto que los camiones modernos parecen haber abandonado en pos de algo más grande. La calidad de construcción era excepcional para la época. Los espacios entre los paneles eran estrechos. Las puertas se cerraron con un golpe sólido. La pintura era espesa y duradera. Incluso el cromo era pesado y bien aplicado. No se trataba solo de estética. Se trataba de construir un camión que tuviera buen aspecto y funcionara bien durante décadas. Y eso fue exactamente lo que pasó. Esto es algo que los compradores de camiones modernos tal vez no entiendan. Estos camiones fueron diseñados para que sus propietarios pudieran trabajar en ellos. El compartimiento del motor era espacioso. Los componentes fueron colocados lógicamente. Podrías cambiar las bujías sin quitar la mitad del motor. En realidad, el manual del propietario le mostró cómo ajustar las válvulas y configurar la sincronización. Se esperaba que los propietarios mantuvieran sus propios vehículos y el diseño reflejó eso. El atractivo duradero del C10 no es solo la nostalgia. Estos camiones todavía funcionan. Todavía están transportando. Siguen siendo el transporte diario de miles de personas. En una era de camionetas de lujo de 80,000 pesos que requieren servicio del concesionario para todo, hay algo refrescante en una camioneta que puedas arreglar tú mismo con herramientas básicas. El hecho de que los C10 de 50 años todavía sigan dando sus frutos demuestra que a veces lo más simple es realmente mejor. Número 3. Toyota Hilux, 1968 a 1995. La Toyota Hilux es la camioneta que literalmente no se puede matar. Top Gear lo intentó. Ahogaron uno en el océano, le prendieron fuego, lo arrojaron desde una grúa de demolición, lo pusieron encima de un edificio que explotó y siguió funcionando. Esto no era magia de Hollywood. Esta fue una demostración de lo que podría ser el vehículo más resistente jamás construido. Las primeras generaciones de Hilux, particularmente de 1968 a 1995, se ganaron una reputación de confiabilidad que raya en lo sobrenatural. El enfoque de Toyota para construir el Hilux fue diferente al de los fabricantes estadounidenses. En lugar de hacerlo grande y poderoso, se centraron en una sola cosa. Tenía que sobrevivir a cualquier cosa. Los motores eran pequeños para los estándares estadounidenses. Los motores de 4 cilindros 20 y 22 tenían una potencia modesta, pero estaban sometidos a poca tensión, sobreconstruidos y prácticamente no requerían mantenimiento. Estos motores alcanzan regularmente las 500,000 millas. Algunos han documentado más de 1,000,000 de millas en el motor original. El secreto estaba en los detalles. Toyota utilizó cadenas de distribución en lugar de correas. Utilizaron juntas de culata de alta resistencia. Los sistemas de refrigeración eran sobredimensionados. Todo fue diseñado con un margen de seguridad enorme. Mientras los camiones estadounidenses buscaban potencia, Toyota buscaba confiabilidad, y lo logró de maneras que todavía hoy parecen imposibles. Las opciones de transmisión eran igualmente a prueba de balas. Las cajas de cambios manuales eran unidades de camión diseñadas para uso comercial. Los juegos de engranajes eran enormes. Los sincronizadores estaban sobreconstruidos. Incluso los embragues duraban una eternidad porque los motores producían tan poca potencia que nunca se estresaban. Las opciones automáticas también estaban sobredimensionadas. Estas no eran transmisiones de alto rendimiento. Eran unidades de supervivencia. Pero el verdadero genio del Hilux era su simplicidad.
No había computadoras, ni sistemas de emisión complejos, ni nada electrónico en los primeros modelos. Si algo se rompía, lo cual era raro, cualquier mecánico en cualquier parte del mundo podía arreglarlo. Esto hizo que la Hilux se convirtiera en el vehículo predilecto en lugares donde el concesionario más cercano estaba a miles de kilómetros de distancia, en el interior de Australia. En los desiertos africanos, en las selvas sudamericanas, en lugares donde el colapso significaba la muerte. La construcción de la carrocería fue otra clase magistral de durabilidad. Aunque parecía simple, incluso rudimentario para los estándares estadounidenses, todo estaba diseñado para funcionar. Los paneles de la carrocería eran gruesos. El marco tenía un diseño de escalera completamente encajonado que podía soportar impactos que destruirían otros camiones. Incluso la caja fue reforzada para soportar el maltrato que aplastaría camiones más pequeños. Esto es lo verdaderamente notable, la Hilux se convirtió en el vehículo preferido de las Naciones Unidas, la NOSI, lamentablemente, varios grupos militantes de todo el mundo. ¿Por qué? Porque funcionaría con un combustible terrible, sobreviviría sin mantenimiento y seguiría funcionando cuando todo lo demás fallara. Hay una razón por la que se llaman técnicos cuando se montan con armas. Son técnicamente indestructibles. La reputación de Hilux se ha vuelto tan legendaria que encontrar modelos antiguos es cada vez más difícil. No porque estén estropeados, sino porque los propietarios no los quieren vender. En muchas partes del mundo, una Hilux en funcionamiento es más valiosa que el oro. Representa el transporte, el sustento y la supervivencia. Cuando tu vida depende de tu vehículo, eliges una Hilux, y esa es la máxima prueba de su calidad de construcción. Número 2. Ford F-250 E-Boy, 1967 a 1977. La Ford F-250 E-Boy es la camioneta que definió la dureza. Llamados E-Boy debido a su postura elevada gracias al sistema de tracción en las 4 ruedas de fábrica, estos camiones se construyeron cuando los ingenieros de Ford aparentemente competían para ver quién podía construir más componentes. El resultado fue una camioneta tan resistente que muchos la consideran la camioneta Ford más fuerte jamás construida. Y viendo lo que sigue funcionando hoy en día, puede que tengan razón. El Jaguar no era simplemente una F-250 elevada. Era un animal completamente diferente. El bastidor era enorme, diseñado para soportar la tensión del uso de tracción en las 4 ruedas en un mundo inquietante, antes de que las computadoras calcularan los límites de carga. El eje delantero era un Dana 44, que era bastante fuerte, pero muchos venían con el legendario Dana 60, una unidad tan fuerte que todavía hoy es buscada por los constructores de vehículos todoterreno. Estas no eran solo piezas de camiones. Eran componentes de grado industrial. Las opciones de motor incluían los Quinto 8 de 360 y 390 pulgadas cúbicas, pero la verdadera leyenda era el 460. Este enorme motor generaba un torque tremendo y prácticamente no se esforzaba en la aplicación F-250. Aunque consumía combustible como un acorazado, funcionaría eternamente si se le daba mantenimiento. Los bloques eran tan gruesos que podían reconstruirse varias veces. Algunos se han aburrido tantas veces que empezaron como 460 y acabaron como monstruos de más de 500 pies cúbicos. La transmisión en la mayoría de los Jaguars era la automática C6, una unidad que merece su propio lugar en el Salón de la Fama. Esta transmisión fue construida de tal manera que se utilizó en todo, desde autocaravanas hasta camiones de volteo. En un F-250 relativamente ligero, estaba holgazaneando. La opción de transmisión manual era típicamente la NP435, otra unidad legendaria que era prácticamente irrompible. No se trataba de transmisiones de automóviles reforzadas para su uso en camiones. Estas fueron unidades de grado comercial desde el primer día. Lo que hizo que Jaguar fuera especial fue su enfoque sin concesiones a la durabilidad. Todo era mecánico. El sistema de tracción en las 4 ruedas utilizaba bujes de bloqueo manual. La caja de transferencia era una nueva unidad de proceso de hierro fundido que probablemente podría sobrevivir al reingreso desde el espacio. No había líneas de vacío que se pudrieran, ni componentes electrónicos que fallaran, ni sensores que se estropearan,
solo componentes puramente mecánicos que funcionaban o no. La construcción de la carrocería era la clásica y resistente Ford. Acero grueso por todas partes. Parachoques enormes que eran parachoques reales, no elementos de estilo. La cama estaba reforzada con travesaños pesados. Incluso el portón trasero estaba sobreconstruido con pestillos que podían contener mucho más de lo que cualquiera pondría jamás en la caja. No se trataba de parecer duro. Se trataba de ser duro. Esto es lo que es destacable, los chicos de secundaria hacían trabajar duro. Estos no eran compradores de comestibles. Se utilizaron en la construcción, la tala, la agricultura y otras industrias donde los camiones eran herramientas, no juguetes. Fueron golpeados, maltratados y empujados más allá de sus límites. Y sobrevivieron. Hoy en día, encontrar un Jaguar se está volviendo caro, no porque sean raros, sino porque la gente sabe lo que tienen. Un camión que sobrevivió a más de 45 años de uso intensivo ha demostrado su valía. El Jaguar representa el último de los camiones verdaderamente sobreconstruidos de Ford. Después de 1977, Ford bajó la postura y comenzó el camino hacia la camioneta moderna. Más cómodo, más eficiente, pero nunca tan resistente como el Jaguar. Cuando veas uno que todavía funciona hoy, recuerda por qué no sobrevive a pesar de décadas de abuso. Sobrevive porque fue construido para soportar siglos de eso. Número 1. Chevrolet K10, 1973-1987. El Chevrolet K10 de 1973 a 1987 se encuentra en la parte superior de nuestra lista y por una buena razón. Este es el camión que definió la confiabilidad para toda una generación. Conocido como el Chevy de carrocería cuadrada o caja, el K10 logró algo notable. Se convirtió en la combinación perfecta de simplicidad, durabilidad y capacidad. No es solo que estos camiones duraron, es que se convirtieron en el estándar con el que se medían todos los demás camiones. Lo que hizo que el K10 fuera tan especial comienza con el diseño básico. Los ingenieros de GM dieron en el clavo con la plataforma de carrocería cuadrada. El marco tenía un diseño completamente encajonado en la parte delantera con canales en C en la parte trasera, la combinación perfecta de resistencia y flexibilidad. Era lo suficientemente pesado para soportar cargas importantes, pero no tan pesado como para resultar difícil de manejar. La suspensión fue simple pero efectiva. Suspensión delantera independiente con barras de torsión, ballestas en la parte trasera. Sin airbags, sin electrónica, solo componentes mecánicos honestos. El compartimiento del motor de un K10 era una cosa hermosa para cualquiera que trabajara con vehículos. Masivo, espacioso, lógico. Podrías pararte al lado del motor mientras trabajas en él. Todos los componentes eran accesibles. El bloque pequeño 350 era el motor más común. Y podría ser el mejor motor de automóvil jamás construido. Sencillo, fiable, lo suficientemente potente, lo suficientemente eficiente y, hoy en día, todavía se fabrican piezas nuevas porque todavía hay millones de ellas en funcionamiento. Pero el K10 tenía opciones. El gran bloque 4004 para quienes necesitaban potencia seria, el 250 de 6 cilindros en línea para máxima simplicidad y economía, y las opciones diésel para eficiencia de combustible. Pero independientemente de lo que hubiera debajo del capó, todos compartían la misma característica. Estaban subestresados y sobreconstruidos. No se trataba de motores de alto rendimiento llevados al límite. Eran motores de camiones que hacían cosas de camiones y las hacían desde siempre. El sistema de tracción en las 4 ruedas del K10 era brillantemente simple. Una nueva caja de transferencia de proceso, ya sea la NP205 accionada por engranajes o la NP208 accionada por cadena para ejes delanteros Dana 4441 y la mayoría de las medias toneladas. Traseros corporativos de 12 tornillos. Todo era mecánico, con bujes de bloqueo manuales o automáticos. Sin electrónica, sin sensores, sin módulos que puedan fallar. Solo engranajes y acero haciendo lo que mejor hacen, sobrevivir. La calidad de construcción de estos camiones fue excepcional. El acero era grueso y las soldaduras eran sólidas.
Los espacios entre los paneles eran consistentes. Puertas cerradas con autoridad. Incluso después de décadas de uso, los K10 todavía se sienten sólidos. No se desmoronan como algunos competidores. Las carrocerías fueron galvanizadas en años posteriores, lo que les ayudó a sobrevivir a la época de la oxidación mejor que la mayoría de los camiones de la época. Pero esto es lo que realmente hizo al K10 legendario. El soporte postventa, porque GM construyó esencialmente el mismo camión durante 14 años y debido a que fabricó millones de ellos, la disponibilidad de piezas es incomparable. Todavía es posible construir un K10 completo a partir de piezas de recambio. Cada pieza está disponible. Se han realizado todas las modificaciones imaginables. La base de conocimientos es enorme. Cualquier problema que tengas, alguien lo ha solucionado. El K10 se convirtió en algo más que un camión. Se convirtió en un icono cultural. Fue el camión que construyó Estados Unidos en los años 1970 y 1980. Sitios de construcción, granjas, campos petrolíferos, en cualquier lugar donde fuera necesario realizar algún trabajo, encontrarías K10. Y aquí está la cuestión, ¿todavía lo haces? Si recorres las zonas rurales de Estados Unidos hoy en día, verás que los K10 siguen trabajando, siguen transportando y siguen ganándose la vida después de más de 40 años. El K10 de carrocería cuadrada representa el pináculo de la construcción de camiones tradicionales. Fue la última generación antes de que la electrónica tomara el control. La última generación en la que un mecánico de poca monta podía realizar cualquier reparación. La última generación en la que se esperaba que los camiones duraran para siempre y se construyeron en consecuencia. Cuando la gente habla de camiones construidos para durar para siempre, el K10 es el estándar. No es solo nostalgia. Es un reconocimiento a la excelencia en ingeniería que posiblemente nunca volvamos a ver. Y ahí lo tienes. Son 10 camiones viejos que fueron construidos para durar para siempre. ¿Sabes qué es una locura? Todos y cada uno de estos camiones todavía se pueden encontrar en funcionamiento hoy en día, décadas después de haber salido de la línea de montaje. Uno se pregunta si realmente hemos progresado cuando un camión de 40 años es más confiable que uno construido el año pasado. ¿Cuál de estas bestias indestructibles has tenido o conducido? ¿Y lo más importante, sigue funcionando? Deja tus historias en los comentarios a continuación porque te garantizo que alguien más tiene el mismo camión con 500.000 de millas. Si disfrutaste este viaje a través de la historia de los camiones, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más contenido sobre los vehículos que se niegan a morir. Y mira nuestro video sobre los peores camiones jamás fabricados para ver la otra cara de esta moneda. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. ¿Alguna vez miraste un camión y pensaste que era tan emocionante como ver secar la pintura? Sí, todos hemos estado allí. Algunos camiones parecen simplemente mimetizarse con el fondo, como si hubieran sido diseñados por un comité en una sala de conferencias de color beige. Pero aquí está el punto. A veces, los camiones de aspecto más aburridos son en realidad obras maestras de ingeniería escondidas a plena vista. Hoy vamos a contar 10 camiones que parecían absolutamente comunes pero que en secreto eran máquinas brillantes que lo cambiaron todo. Desde caballos de batalla que literalmente construyeron naciones hasta modestos transportadores que revolucionaron industrias enteras, estos camiones demuestran que nunca se debe juzgar un vehículo por su aburrido exterior. Así que abróchate el cinturón porque estos camiones aparentemente aburridos están a punto de dejarte boquiabierto. Y oye, si te gusta descubrir el brillo oculto en las máquinas cotidianas, pulsa el botón de suscripción. Realmente ayuda a que el canal crezca. Número 10, International Harvester Scout 80. Mire el International Harvester Scout 80 de 1961 y verá una caja. Una caja muy sencilla sobre ruedas. Sin curvas, sin estilo, solo líneas rectas y superficies planas. Parecía que alguien se olvidó de terminar de diseñarlo. Pero esta pequeña y aburrida caja era en realidad revolucionaria. Mira, antes del Scout 80, si querías un vehículo utilitario, comprabas un Jeep. Eso fue todo.
International Harvester analizó el mercado y se preguntó, ¿qué pasaría si hiciéramos algo que fuera realmente cómodo? El Scout 80 fue el primer camión que cerró la brecha entre el vehículo de trabajo y el automóvil familiar. Tenía ventanas enrollables en lugar de puertas removibles, asientos reales en lugar de bancos y una calefacción real que funcionaba. Algo revolucionario en 1961. La genialidad estaba en su simplicidad. Ese aburrido diseño cuadrado significaba que podías arreglar todo con herramientas básicas. Los paneles de la carrocería eran planos, por lo que las abolladuras salían fácilmente. El compartimiento del motor era enorme, lo que les daba a los mecánicos espacio para trabajar. Las piezas eran intercambiables con las de otros camiones de International, lo que hacía que las reparaciones fueran baratas. El Scout 80 fue pionero en todo el concepto del SUV moderno. Sin esta aburrida caja, tal vez nunca hubiéramos tenido la Chevy Blazer, la Ford Bronco o cualquiera de los SUV que conocemos hoy. Se demostró que los vehículos utilitarios podían utilizarse a diario. Demostró a los fabricantes que los estadounidenses querían camiones que pudieran usar para ir al trabajo el lunes y a la playa el domingo. International vendió más de 100.000 Scout 80 en solo 4 años. No está mal para un camión que parecía dibujado con una regla. El diseño fue tan práctico que la plataforma básica Scout duró hasta 1980 con cambios mínimos. A los agricultores les encantaba porque podía transportar alimento por la mañana y llevar a la familia a la iglesia el domingo. A los contratistas les encantó porque no les robaban herramientas de una cabina cerrada. A las familias les encantó porque los niños podían viajar en la parte trasera sin congelarse. El Scout 80 no intentaba ser bonito. Estaba tratando de ser útil. Y a veces ser útil es lo más brillante que un camión puede ser. Esa aburrida caja cambió para siempre la forma en que los estadounidenses pensaban sobre los camiones. Número 9. Volkswagen Transporte T3. La furgoneta Volkswagen T3 del año 1979 parecía como si alguien hubiera inflado una caja de zapatos. En serio, era solo una mancha rectangular con ventanas. VW tomó su ya aburrido T2 y de alguna manera lo hizo aún más soso. El frente era plano, los lados eran planos, todo era plano. Los críticos del diseño lo calificaron de agresivamente poco interesante. Pero bajo ese aburrido exterior se escondía una brillantez de ingeniería pura. Este fue el primer transportador con motor refrigerado por agua. El primero con zonas de deformación adecuadas. El primero diseñado con ordenador. VW pasó 7 años desarrollando esta aburrida caja. Y cada minuto se nota. La forma cuadrada del T3 no era un diseño perezoso. Se trataba de maximizar el espacio interior. Ese frente plano coloca al conductor justo encima de las ruedas delanteras para una mejor visibilidad. Gracias al techo alto, uno puede permanecer de pie en el interior. La parte trasera cuadrada facilitó la carga. Cada elección de diseño aburrida tenía un propósito. Los ingenieros de VW hicieron que el T3 fuera increíblemente modular. La misma plataforma básica podría ser una autocaravana, una furgoneta de reparto, una ambulancia o un vehículo de transporte de pasajeros. Solo tienes que atornillar diferentes interiores. El piso plano significaba infinitas opciones de configuración. Esa forma aburrida significaba máxima flexibilidad. La verdadera brillantez estaba en los detalles. El T3 introdujo el motor Boxer Baser, un motor Flatford prácticamente indestructible. Tenía una transmisión sincronizada de 4 velocidades que cambiaba de marcha como la mantequilla. La suspensión fue completamente rediseñada para un mejor manejo. Incluso tenía dirección asistida, algo inaudito en las furgonetas de aquella época. Esta aburrida caja se convirtió en la columna vertebral de las pequeñas empresas de toda Europa. Fontaneros, electricistas, floristas, todos usaban T3. En los países en desarrollo, se convirtieron en autobuses, taxis y tiendas móviles. Las organizaciones humanitarias los utilizan como hospitales de campaña. Ese diseño aburrido significaba que podían servir para cualquier propósito. El T3 duró 13 años en producción sin apenas cambios visuales. ¿Por qué jugar con la perfección?
Se construyeron más de 1,5 millones y muchos siguen funcionando hoy en día. Visita cualquier ciudad europea y aún verás T3 entregando paquetes, vendiendo comida o transportando herramientas. Ellos simplemente siguen adelante. Los hippies que amaban la T2 al principio odiaban el aspecto aburrido de la T3, pero finalmente se dieron cuenta de que esta caja insulsa era incluso mejor para la vida en furgoneta. Más espacio, más fiabilidad, más comodidad. El T3 demostró que a veces el diseño aburrido es el mejor diseño. Cuando todo sale bien, no hace falta ser llamativo. Número 8. Chevrolet CK1500. El Chevrolet CK1500 de 1988 podría ser la camioneta más olvidable jamás diseñada. Parecía el dibujo de un camión hecho por cualquier niño. Rectángulo para la cabina, rectángulo para la cama, 4 círculos para las ruedas. Hecho. El equipo de diseño de GM aparentemente fue a almorzar y nunca regresó. Pero este aburrido camión se convirtió en el vehículo más vendido en Estados Unidos. No es el camión más vendido, sino el vehículo más vendido, punto. Se vendieron más que todos los coches, todos los todoterrenos, todo. Y lo hizo siendo brillantemente aburrido. Mira, GM se dio cuenta de algo importante. Los compradores de camiones no quieren sorpresas. Quieren que su nuevo camión funcione exactamente igual que su antiguo camión, solo que mejor. Así, el CK1500 conservó todo lo familiar y mejoró todo lo que había debajo. La misma forma básica que la generación anterior, el mismo diseño de controles, todo igual, pero mejor. El brillo estaba en lo que no podías ver. El marco fue diseñado por computadora para lograr una resistencia óptima. La suspensión era completamente nueva, proporcionando una calidad de conducción similar a la de un automóvil. Los motores tenían inyección de combustible para una mejor economía. La transmisión era electrónica para cambios más suaves. Aburrido por fuera, brillante por dentro. GM ofreció el CK en todas las configuraciones posibles. Cabina regular, cabina extendida, cabina doble, caja corta, caja larga, tracción en 2 ruedas, tracción en las 4 ruedas, camión de trabajo, camión de lujo. Construyeron un camión aburrido para todos. El proceso de montaje también fue revolucionario. GM diseñó el CK para una fabricación eficiente. Menos piezas, montaje más sencillo, mejor control de calidad. Podrían construir estos camiones de forma rápida y económica sin sacrificar la calidad. Esa eficiencia se tradujo en mejores precios para los compradores. Este aburrido diseño duró unos increíbles 11 años con actualizaciones mínimas. GM vendió más de 8 millones de camiones CK durante ese periodo. Sitios de construcción, granjas, caminos suburbanos. Estos camiones estaban por todas partes. Se convirtieron en el camión predeterminado de Estados Unidos. CK demostró que los compradores de camiones valoran la función más que la forma. No necesitan líneas llamativas ni un estilo agresivo. Necesitan un camión que arranque todas las mañanas y transporte todo lo que sea necesario transportar. Este aburrido rectángulo proporcionó exactamente eso. Incluso hoy en día, se pueden ver camiones CK de 30 años todavía trabajando duro. Ese diseño aburrido escondía una mecánica a prueba de balas. Simple, confiable, efectivo. A veces eso es todo el brillo que necesitas. Número 7. Mercedes-Benz Clase G. El Clase G original de 1970 parecía como si alguien hubiera construido un camión usando únicamente una escuadra T. Cada ángulo era de 90 grados. Toda superficie era plana. El parabrisas era básicamente vertical. Tenía toda la aerodinámica de una pared de ladrillos. Los diseñadores de Mercedes aparentemente olvidaron que las curvas existían. Pero esta aburrida caja fue construida originalmente para los militares, y a los militares no les importa el estilo. A ellos les importa no morir. La clase G fue diseñada para ser inmortalizada. Y 4 décadas después, el diseño básico no ha cambiado porque no es necesario. La genialidad de la clase G residía en su simplicidad. Esa forma cuadrada significaba una excelente visibilidad en todas las direcciones.
Los paneles planos fueron fáciles de reparar en el campo. La posición de asiento erguida proporcionó a los conductores el control del terreno. Cada elemento de diseño aburrido tenía un propósito. La gran distancia al suelo, los voladizos cortos y los ejes pórticos significaban que podía trepar básicamente cualquier cosa. El marco de la escalera era lo suficientemente fuerte como para montar armas. Los sistemas mecánicos simples podrían arreglarse con herramientas básicas. Esto no era solo un camión, era una herramienta de supervivencia. Entonces ocurrió algo extraño. Los ricos descubrieron la clase G. Les encantó porque no se parecía en nada al Range Rover de sus vecinos. El aburrido camión militar se convirtió en un símbolo de estatus de lujo. Mercedes estaba confundido, pero comenzó a agregar cuero y detalles de madera a su caja indestructible. Hoy en día, un clase G nuevo cuesta más de $130,000. Los raperos, actores y directores ejecutivos los impulsan. Pero debajo del lujo, sigue siendo el mismo y aburrido camión militar. Todavía puede vadear ríos y escalar montañas. La mayoría de los propietarios nunca utilizan estas capacidades, pero podrían. La Clase G ha estado en producción continua desde 1979 con cambios mínimos de diseño. ¿Por qué? Porque el diseño original era perfecto para su propósito. Mercedes ha actualizado la mecánica, añadido tecnología, mejorado el confort, pero la forma básica permanece intacta. Esta es la prueba definitiva de un diseño brillante. Se han construido más de 400,000 vehículos de la clase G, sirven en ejércitos de todo el mundo. Ellos pasean por Beverly Hills. Exploran el interior de Australia. La misma caja aburrida sobresale en todas partes. La Clase G demostró que la función perfecta crea su propia estética. Cuando algo funciona tan bien, lo aburrido se vuelve hermoso. Esos paneles planos y ángulos rectos no son un diseño perezoso. Son ingeniería con un propósito. Y el propósito nunca pasa de moda. Número 6. Ford E-Series. La furgoneta Ford Serie E era tan aburrida que Ford ni siquiera le dio un nombre real. Solo una letra y algunos números. E150, E250, E350. Eso es todo. El diseño era una caja con capucha. Al parecer los estilistas de Ford estuvieron 30 años seguidos diciendo que estaban enfermos. La E-Series lució igual desde 1975 hasta 2014. Pero mientras todos se burlaban de su aburrido aspecto, la E-Series silenciosamente se convirtió en la furgoneta más vendida de la historia. Dominó el mercado de furgonetas americano durante 4 décadas. Fontaneros, empresas de reparto, iglesias, aeropuertos, todo el mundo compró furgonetas de la serie E. ¿Por qué? Porque eran brillantemente simples. El genio estaba en la plataforma. Ford diseñó la serie E para que fuera infinitamente personalizable. Esa caja aburrida podría convertirse en cualquier cosa. Furgoneta de carga, furgoneta de pasajeros, autobús lanzadera, ambulancia, autocaravana, camión de comida. Las posibilidades eran infinitas. El piso plano y la forma cuadrada maximizan el espacio utilizable. La construcción de carrocería sobre bastidor permitió que los instaladores pudieran modificarla fácilmente. Ese aburrido diseño era en realidad un lienzo en blanco. Ford mantuvo la mecánica simple y probada. Los motores se compartían con los camiones de la serie A-Fast, lo que significa que las piezas estaban en todas partes. La transmisión era a prueba de balas. La suspensión era básica pero efectiva. Nada lujoso, nada complicado, solo componentes confiables que funcionaban. La serie se convirtió en el caballo de batalla de Estados Unidos. Todos los aeropuertos tenían lanzaderas de la serie E. Cada hotel tenía furgonetas de la serie E. Cada contratista tenía una serie E llena de herramientas. Eran invisibles porque estaban en todas partes. Este es el máximo éxito para un vehículo comercial. Las cifras son asombrosas. Ford vendió más de 8 millones de furgonetas de la serie E. Durante la mayor parte de su trayectoria, capturó el 80% del mercado de furgonetas de tamaño completo. Los competidores iban y venían, pero la serie E persistió.
Su aburrido diseño era su mayor fortaleza. Cuando Ford finalmente reemplazó la Serie E con la Transit en 2014, las empresas entraron en pánico. Acopiaron furgonetas de la Serie E. No querían la eficiencia al estilo europeo. Querían sus cajas aburridas y confiables. Hoy en día, todavía hay muchas flotas de la Serie E en funcionamiento. La Serie E demostró que los compradores comerciales no quieren innovación. Quieren consistencia. Quieren comprar la misma camioneta durante 30 años y saben que funcionará de la misma manera. La Serie E ofreció exactamente eso. ¿Aburrido? Absolutamente. Brillante. Sin duda. Número 5, Toyota Hilux N50. El Toyota Hilux de 1900, buen almacenamiento, cama cómoda, muchos enchufes. Nada llamativo, solo un diseño bien pensado para gente que pasa 300 días al año en la carretera. El mantenimiento también era sorprendentemente sencillo. Los artículos de uso común eran de fácil acceso. Filtros, correas, líquidos, todo estaba accesible sin necesidad de grandes desmontajes. El tiempo de inactividad cuesta dinero y Cascadia lo minimizó. Un diseño aburrido implicaba un mantenimiento predecible. La Cascadia domina absolutamente el mercado. Se han vendido más de 400.000. Visita cualquier parada de camiones y la mitad de los camiones son Cascadias. Transportan todo lo que se mueve en América. Comida, combustible, muebles, todo. Ese aburrido camión mantiene la economía en marcha. Freightliner sigue actualizando el Cascadia, pero el diseño básico permanece. ¿Por qué cambiar lo que funciona? Las empresas de transporte no quieren innovación radical. Quieren una mejora incremental. Quieren confiabilidad. Quieren eficiencia. Quieren aburrimiento. Cascadia demostró que en el transporte comercial, lo aburrido no solo es aceptable, sino óptimo. Cuando transportas 80.000 libras de carga, la emoción es mala. La previsibilidad es buena. El aburrimiento es brillante. Número 3, Isuzu NPR. El Isuzu NPR podría ser el camión más anónimo jamás construido. Es el camión que ves en todas partes, pero nunca notas. Esa caja blanca que reparte paquetes, ese camión que transporta equipos de jardinería, ese camión de comida estacionado en el centro. Todos son NPR y todos son invisibles. El diseño es agresivamente olvidable. Un taxi que se parece a cualquier otro. Un marco que acepta cualquier cuerpo. Sin estilo, sin personalidad, sin presencia, solo pura función. Pero es exactamente por eso que la NPR es brillante. Es la navaja suiza de los camiones. El genio está en el empaque. El diseño de cabina sobre el NPR coloca el motor debajo del conductor. Esto significa máximo espacio de carga y mínima longitud total. Puedes estacionar un NPR en cualquier lugar donde estacionarías una camioneta grande, pero transporta combustible como un camión normal. La baja altura del piso facilita la carga. El radio de giro estrecho funciona en las ciudades. La visibilidad es excelente. Toda elección de diseño aburrida prioriza la función. Isuzu mantuvo todo simple y confiable. El motor diésel está sometido a estrés y funciona eternamente. La transmisión es una tecnología probada. Los rieles del bastidor son rectos y estándar, lo que facilita la instalación de la carrocería. La NPR se convirtió en la opción predeterminada para las pequeñas empresas. ¿Necesitas un camión de caja? NPR. Camión refrigerado, NPR. Camión de plataforma, NPR. Camión volquete, NPR. El mismo chasis básico funciona para todo. Esa flexibilidad es su brillantez. A los fabricantes de carrocería les encanta la NPR porque es predecible. Las dimensiones del marco nunca cambian. Los puntos de montaje están estandarizados. Pueden diseñar un cuerpo una vez y se adapta a cualquier NPR. Esta estandarización mantiene los costos bajos y la calidad alta. Los números cuentan la historia. Isuzu ha vendido más de 500.000 NPR solo en Estados Unidos. A nivel mundial, millones de personas están trabajando.
Son la columna vertebral invisible del comercio. Todas las ciudades funcionan con radios NPR, pero nadie les presta atención. Ese es el máximo éxito. La NPR no ha cambiado mucho en décadas. ¿Por qué lo haría? La fórmula funciona. Sencillo, confiable, flexible y asequible. Las empresas no quieren que sus camiones hagan declaraciones. Quieren que ganen dinero. La NPR hace exactamente eso. Demuestra que el mejor camión es aquel en el que no piensas. Simplemente funciona todos los días sin drama. ¿Aburrido? Absolutamente brillante. Pregúntele a cualquier propietario de una pequeña empresa que dependa de su NPR. Te dirán que lo aburrido es hermoso cuando en realidad significa confiable. Número 2. Camioneta Dodge Ram. La camioneta Dodge Ram era tan aburrida que Dodge apenas la publicitó. Desde 1971 hasta 2003, todo parecía esencialmente igual. Una caja con el frente inclinado. Eso es todo. Sin actualizaciones, sin renovaciones, sin intentos de estilo. La misma y aburrida furgoneta desde hace 32 años. Pero esta aburrida caja se convirtió en el rey de las conversiones. Aunque Dodge lo ignoró, el mercado de accesorios lo adoptó. La furgoneta Ram se convirtió en la base de miles de construcciones personalizadas. Furgonetas de lujo, furgonetas de camping, furgonetas de trabajo, furgonetas de fiesta. La camioneta Ram lo hizo todo. El secreto estaba el diseño. Esa caja aburrida era perfecta para personalizarla. El largo espacio interior ininterrumpido significaba infinitas posibilidades. La construcción de carrocería sobre bastidor facilitó las modificaciones. La mecánica simple permitió que los instaladores pudieran centrarse en los interiores, no en la ingeniería. A las empresas de conversión les encantó la furgoneta Ram. Podían hacer agujeros en cualquier lugar para las ventanas. El techo era plano para los aires acondicionados. El piso estaba nivelado para interiores personalizados. Esa forma aburrida era en realidad un lienzo en blanco para la creatividad. Las opciones de transmisión también eran brillantes. Podrías conseguir de todo, desde un 6 cilindros de bajo consumo de combustible hasta un enorme V8. Tracción en 2 ruedas o tracción en las 4 ruedas. Distancia entre ejes corta o extendida. Dodge construyó una camioneta Ram para cada necesidad, incluso si todas parecían idénticas. La furgoneta Ram se convirtió en la furgoneta de fiesta de Estados Unidos. Las empresas de conversión agregaron sillas tipo capitán, iluminación ambiental y televisores pequeños. Las familias viajaron en camionetas Ram con consolas Nintendo y refrigeradores. El aburrido exterior escondía centros de entretenimiento rodantes, pero las furgonetas Ram también trabajaban duro. A los fontaneros, electricistas y contratistas les encantaban. Las iglesias compraron 15 versiones para pasajeros. Los hoteles los utilizaban como lanzaderas. Esa misma caja aburrida servía a todos los mercados. La longevidad fue increíble. Dodge vendió más de 3 millones de furgonetas Ram con cambios mínimos. ¿Por qué actualizar la perfección? El diseño era temporal porque no tenía forma. Nunca pareció moderno, por lo que tampoco pareció anticuado. Cuando Dodge finalmente eliminó la furgoneta Ram en 2003, el mercado de accesorios estuvo de luto. Ninguna otra furgoneta fue tan fácil de modificar. La Sprinter que la sustituyó era demasiado europea, demasiado complicada. La gente quería recuperar sus cajas simples y aburridas. La furgoneta Ram demostró que lo aburrido puede ser hermoso cuando permite la creatividad. Esa forma sin características particulares permite que otros agreguen las suyas. La mecánica simple permite que otros añadan complejidad. La furgoneta Ram no era un producto terminado. Fue un punto de partida. Y eso es brillante. Número 1. Ford F-150 cabina regular. Aquí lo tienes. El camión más aburrido que lo cambió todo. La cabina regular de la Ford F-150 de 1975 parecía como si los diseñadores de Ford se hubieran ido a casa temprano. Era solo un camión.
La forma de camión más básica imaginable, sin estilo, sin adornos, sin intento de ser otra cosa que un camión. Pero este aburrido camión se convertiría en el vehículo más vendido en Estados Unidos durante más de 40 años. No solo el camión más vendido, sino el vehículo más vendido de cualquier tipo. El F-150 supera en ventas a la mayoría de las líneas completas de marcas de automóviles. Y todo empezó con este aburrido camión básico. La brillantez estaba en el posicionamiento. Mira, Ford tenía la F-100 para trabajo liviano y la F-250 para trabajo pesado. Pero los clientes querían algo intermedio. Necesitaban más capacidad que un F-100, pero no necesitaban un F-250 completo. Entra la F-150, la camioneta Ricitos de Oro. La F-150 dio en el clavo. Podía realizar trabajo real, pero no requería una licencia comercial. Tenía mejor capacidad de desplazamiento que los camiones pesados, pero transportaba más carga que los camiones livianos. Era exactamente lo que Estados Unidos quería, aunque pareciera aburrido. Ford lo mantuvo simple. Motores de 6 cilindros en línea o V8, transmisiones manuales o automáticas, tracción en 2 o 4 ruedas, sin tonterías, sin complicaciones, solo capacidades honestas de una camioneta en un paquete aburrido. Entonces ocurrió algo inesperado. Los estadounidenses comenzaron a conducir sus camiones a diario. La F-150 era lo suficientemente cómoda para viajar diariamente, pero lo suficientemente capaz para los fines de semana. Se convirtió en el vehículo para todo. Transportar madera el sábado y conducir al trabajo el lunes. Las cifras son asombrosas. Ford ha vendido más de 40 millones de camiones de la serie A-FAS, la mayoría de ellos F-150. Durante 44 años consecutivos, ha sido el camión más vendido de Estados Unidos. Durante 39 años, ha sido el vehículo más vendido, punto. Se vende un F-150 cada 29 segundos. La F-150 se convirtió en parte de la cultura estadounidense. Las canciones country lo mencionan. Los presidentes los conducen. Es el camión oficial de América. Y comenzó como el diseño más aburrido imaginable. Sin líneas onduladas, sin postura agresiva, solo empuje. La F-150 demostró la verdad definitiva sobre los camiones. Los compradores no quieren emociones, quieren confiabilidad. No quieren innovación, quieren algo probado. No quieren algo diferente, quieren algo mejor. La F-150 ofreció exactamente eso durante casi 50 años. La F-150 actual tiene carrocerías de aluminio, motores híbridos y pantallas enormes, pero por debajo sigue siendo la misma camioneta básica. Ford aprendió que con el éxito no hay que jugar. Lo refinas, lo mejoras, pero no lo reinventas. El aburrido comienzo del F-150 fue su mayor fortaleza. Se demostró que en los camiones la función siempre supera a la forma. Cuando la función es perfecta, la forma no importa. Lo aburrido se vuelve brillante. Y nunca ha habido nada más brillante y aburrido que el F-150. Y ahí lo tienes. Son 10 camiones que parecían increíblemente aburridos pero que en realidad eran máquinas brillantes que cambiaron la industria. ¿Cuál de estos innovadores cambios de apariencia sencilla te sorprendió más? ¿Sabías que esa aburrida furgoneta en realidad era revolucionaria? ¿O que el camión que ves todos los días era un genio de la ingeniería disfrazado? Deja tus opiniones en los comentarios a continuación. Me encantaría saber qué camión aburrido crees que merece más crédito. Y si disfrutaste descubriendo el brillo oculto de estos caballos de batalla cotidianos, presiona el botón me gusta y suscríbete para ver más videos sobre los vehículos que dieron forma a nuestro mundo. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez cuando descubramos más genialidades automotrices ocultas.